mi simulación de longevidad. C961, el alma fragmentada de 1000 mundos. Capítulo 961, el alma fragmentada de 1000 mundos. La mirada originalmente oscura y rota en los ojos del maestro Jin de repente se convirtió en una mirada de esperanza. Como si le hubiera impactado la revelación, dijo, ahora lo entiendo. El único soberano celestial dual del reino Xuanwang, tanto antiguo como nuevo, una persona de tan suprema bondad y belleza. También debe ser un ser de inteligencia inigualable. La voz del maestro Jin se hacía cada vez más fuerte. Así es, así es. En aquellos años, cuando desafió las leyes del cielo y sufrió la destrucción causada por el miasma inmortal mortal, no murió instantáneamente. Su fuerza simplemente disminuyó gradualmente. Ese periodo de tiempo le habría bastado para plantear innumerables contingencias. Todos los misterios, toda la confusión, quizás las respuestas se puedan encontrar dentro de esos mismos arreglos. Sí, debe ser eso. Al escuchar esto, el corazón de Li Fan se conmovió. ¿Las contingencias del señor Bai? Recordó sus experiencias dentro del reino inmortal caído. Cada escena, cada acontecimiento estaba ligado al pasado del señor Bai. Estaba claro que todo era una especie de orientación. El reino inmortal caído debe, en última instancia, ocultar el verdadero objetivo que el señor Bai quería transmitir. Quizás. Li Fan recordó su reencarnación número 115, cuando las huellas del señor Bai dejadas en el cielo y la tierra habían sido suficientes para concederle una resurrección limitada. ¿Quién podría decir que el verdadero Subai podría no haber renacido verdaderamente, por algún medio, miles de años después? Mientras Li Fan reflexionaba sobre esto, el maestro Jin frente a él se volvió cada vez más trastornado. Sí, él todavía me está esperando, debo ir a buscarlo. La grieta que atravesaba el centro de su cuerpo, formada mediante el cultivo del uno mismo como método fundacional, se hacía cada vez más visible. Dentro del cuerpo del maestro Jin, otra figura parecía moverse inquieta, como si intentara salir arrastrándose. En los oídos de Li Fan comenzaron a resonar débiles sonidos de lluvia cayendo. Al principio era sutil, como una ilusión. Pero pronto la lluvia se hizo más intensa y se convirtió en un aguacero torrencial que inundó la tierra. Dentro de esta tormenta fantasmal, incluso el suelo de piedra del laboratorio se ablandó y se convirtió en barro. La expresión de Li Fan permaneció tranquila, pero su cuerpo flotó en el aire, retirándose silenciosamente unos pasos, justo más allá del alcance del barro. Desde el suelo blando y supurante, innumerables brazos pálidos comenzaron a retorcerse y estirarse. Las pupilas de Li Fan se redujeron drásticamente. El cuerpo del maestro Jin comenzó a tener espasmos incontrolables. Su voz se quebró y se volvió indistinta. Momentos después, los innumerables brazos pálidos se abalanzaron hacia él como peces nadando en el agua. En el instante en que tocaron su carne, la perforaron a la fuerza. En el punto de contacto, los brazos se disolvieron, y luego se hundieron profundamente en su cuerpo. Un leve estallido, como una burbuja estallando, sonó claramente. Luego, miles de brazos pálidos más corrieron frenéticamente hacia él. En un instante, todo el cuerpo del maestro Jin pareció hervir violentamente, agitándose en olas grotescas. Incluso el espacio circundante comenzó a torcerse y distorsionarse. Al observar la horrible vista, la expresión de Li Fan se volvió sombría. Había visto mucho y luchado contra seres a la par de los expertos de Dao Integration, pero nunca se había encontrado con algo así. Ni una sola vez en todos sus ciclos de reencarnación había oído hablar de tal fenómeno. A o B. Li Fan cerró los ojos. Las visiones de pesadilla que tenía ante sí desaparecieron instantáneamente. Todo se volvió tranquilo y quieto, como si nada existiera. Incluso los sonidos en sus oídos se desvanecieron en completo silencio. Su sentido divino no podía percibir nada en absoluto. Cuando volvió a abrir los ojos, la aterradora escena regresó. El agua hervía aún más violentamente, pero el maestro Jin, en el centro de todo, ahora tenía una expresión serena. Como un monje que alcanza la iluminación, el dolor y la confusión abandonaron su rostro por completo. En medio de la visión surrealista, solo una cosa permaneció inalterada, la costilla que pertenecía al señor Bai, escondida en el pecho del maestro Jin. Se destacó claramente,
como un cordón que lo ataba firmemente al mundo real a medida que su forma se volvía cada vez más etérea. El maestro Jin miró la costilla de mala gana, luego su expresión se endureció con determinación. Lo arrojó hacia Li Fan. Cuando Li Fan lo captó, el sonido de la lluvia se intensificó repentinamente, como si estuviera llegando a un punto crítico, luego todo quedó en silencio. En la absoluta quietud, una luz cegadora brotó del cuerpo del maestro Jin. Esa luz abrió el espacio como una cuchilla. Li Fan entrecerró los ojos, tratando de ver qué había dentro del resplandor. Pero por más que lo intentó, solo pudo discernir que, además del maestro Jin, había muchas otras figuras dentro, flotando en el aire, sin forma, de diferentes tamaños. Todos parecían estar mirando al maestro Jin, instándolo a hacer algo. La luz se volvió insoportablemente brillante y envolvió por completo la visión de Li Fan. Cuando el brillo se desvaneció, el maestro Jin había desaparecido. Li Fan permaneció en silencio por un rato antes de dirigirse a la cámara subterránea de la isla Jin. Descubrió que todos los cadáveres que alguna vez estuvieron allí también habían desaparecido. En esta vida, el maestro Jin no había elegido autoinmolarse. Debido a las pocas palabras de Li Fan, su atención se desvió, alejándolo de la autodestrucción. En cambio, él tenía ¿elegido para regresar? La escena dentro de la luz blanca trajo esta frase a la mente de Li Fan. Devuelve mi lluvia. Había algo profundamente extraño en el maestro Jin. Li Fan había investigado una vez los registros de ese incidente cuando innumerables cadáveres llovieron del cielo. Pero aparte del caso del maestro Jin, no existía ninguna otra pista. No es una anomalía, pero cada parte parece incorrecta. Incluso como cultivador del establecimiento de la fundación, era casi imposible para mí matarlo sin usar la técnica del personaje, caos. Li Fan recordó las escenas de sus encuentros con esa persona, con el ceño fruncido. Podría ser. Un pensamiento repentino surgió en su corazón. En el registro de la reparación del cielo, había una explicación detallada de los mecanismos por los cuales opera el Dao celestial de un mundo. Afirmó que así como los cultivadores podían absorber energía espiritual para cultivar y hacer avanzar sus reinos, el mundo mismo también podía devorar y asimilar otros mundos para fortalecer y elevar su propia existencia. El Dr. Celestial llamó a esto la alimentación del mundo. Sin embargo, así como los humanos dejan residuos de alimentos después de comer, un mundo también deja restos no digeridos después de su alimentación. Estos restos podrían ser leyes incompatibles de otros mundos o esencias extranjeras rechazadas por la naturaleza por considerarlas perjudiciales para el crecimiento mundial. Estos espectros de los viejos mundos no pudieron fusionarse con el nuevo. Solo podrían existir eternamente dentro de las grietas entre mundos. Estos espectros eran diferentes de las aberraciones. Las aberraciones nacieron de la fusión de mundos. Estrictamente hablando, todavía pertenecían al mundo nativo. Aunque pudieran parecer fuera de sintonía con las leyes del mundo, en realidad se fueron asimilando gradualmente con el tiempo. Dadas suficientes edades, tal vez incluso las aberraciones podrían fusionarse completamente con el mundo nativo. Pero espectros eran entidades completamente rechazadas por el cielo y la tierra. Incluso si el mundo fuera destruido y el tiempo llegara a su fin, nunca los recuperaría. Vinculando esto con las figuras fantasmales que acababa de presenciar, Li Fan pensó para sí mismo, ¿podrían haber sido esos los espectros colectivos de mundos que el reino Xuanhuan devoró durante sus conquistas? Los espectros de los viejos mundos no desean permanecer atrapados para siempre en las divisiones entre reinos. Anhelan demasiado la oportunidad de resurgir. Pero como derrotados, solo pueden recurrir a planes secretos y sutiles. Quizás el maestro Jin fue elegido por estos espectros a través de algún antiguo accidente. No es de extrañar que los medios ordinarios no puedan matarlo, pero la runa del caos puede destruirlo. Porque en sí mismo es como un fragmento de una ley mundial destrozada. Li Fan continuó analizando basándose en el Mendenhaven Record. Por alguna razón, el maestro Jin todavía conservaba la marca del reino Xuanhuan. Su transformación fue incompleta. Existió mitad como hombre, mitad como espectro. Pero ahora mismo ha abrazado plenamente el reino de los espectros. Como ser al mismo nivel que el Dao celestial de Xuanhuan, es natural que pudiera vislumbrar ciertos secretos cósmicos.
Dado lo trastornado que se había vuelto el maestro Jin, Li Fan ya no encontró ninguna de sus acciones extraña. Incluso su obsesión con el señor Bai podría haber estado influenciada por esos espectros mundiales. HMPH. Solo un montón de pequeñas alimañas. No vale la pena preocuparse por eso. Li Fan resopló frío y no los tomó en serio. No fue arrogancia. La verdad era que estos espectros solo podían representar una verdadera amenaza para el reino Xuanhuan cuando ya estaba gravemente herido y al borde de la destrucción. Solo cuando el reino estaba en su punto más débil los espectros podían tener la más mínima posibilidad de tomar el control. Pero incluso entonces, si de alguna manera lograran recuperar el reino Xuanhuan, su fin seguiría siendo la ruina. En esencia, estos espectros eran como un virus que solo entra en erupción cuando el cuerpo está al borde de la muerte. Cuando emergen, todo ya está más allá de la salvación. Pero es una lástima lo del maestro Jin. Su comprensión superó incluso la mía. Esperaba que pudiera ayudarme a deducir el método del núcleo dorado primordial. Li Fan meneó ligeramente la cabeza. Miró la isla que tenía delante. Con un parpadeo en sus ojos, todos los monstruos que el maestro Jin había cultivado allí fueron aniquilados instantáneamente. Sin embargo, los tesoros almacenados en la cámara subterránea fueron recolectados y preservados dentro de su cueva del cielo de los 5 elementos. La única criatura sobreviviente en la isla, aparte del propio Li Fan, era un perrito extraño. Sus extremidades eran manos humanas y su vientre estaba cubierto de ojos errantes. Al percibir la intención asesina de Li Fan, la criatura inmediatamente corrió hacia él, con la lengua en blanco, haciendo todo lo posible por complacerlo. Li Fan sonrió levemente y le perdonó la vida, sellándolo también en el cielo de la cueva de los 5 elementos. Al salir de la isla Jin Jin, Li Fan reflexionó sobre sus ganancias en el viaje de regreso. Como el único soberano celestial en el reino Xuanhuan que ha dominado tanto el camino antiguo como el nuevo, la fuerza del señor Bai está fuera de toda duda. Incluso podría ser la reencarnación del propio antiguo rey Xuantian. No es de extrañar que el emperador Sanmo colocara sus restos en el centro mismo del Museo del Tesoro Divino. Y no es de extrañar que la voluntad eterna que permanece en su cráneo ejerza un atractivo tan poderoso sobre la verdad. Voluntad eterna, debe contener las obsesiones que tuvo en la vida, pero ¿qué fue? ¿Cuál era la obsesión del señor Bai? No podría haber sido salvar el reino Xuanhuan, ¿verdad? Li Fan no pudo evitar pensar que sí. Ahora que conocía el verdadero valor del cráneo, ya estaba ideando una forma de obtenerlo. La voluntad eterna no puede ser llevada a la verdad. Solo se puede absorber in situ. Pero afortunadamente no necesito tomar el cráneo del señor Bai. Mi objetivo es simplemente la voluntad eterna asociada a él. Mientras me acerque lo suficiente para que, la verdad, la absorba, eso será suficiente. Por supuesto, todo el proceso debe realizarse sin alertar al emperador Sanmo. Lo mejor es encontrar una excusa para alejarlo del Museo del Tesoro Divino. Después de pensarlo mucho, su mente volvió a la idea de trabajar con Mo Rubin. Seguramente el emperador Sanmo debe dar al menos algo de respeto a un transmisor del Dharma. Li Fan extendió sus sentidos. El número de cultivadores que practicaban el cuerpo de descenso divino había alcanzado un nivel asombroso. Ya se habían convertido en un gran dolor de cabeza para la alianza de los 10.000 inmortales. Mo Rubin ya debe haberse enterado de esto. A través de las experiencias de sus creyentes, Li Fan sintió que varias facciones distintas estaban activas dentro de los equipos de investigación de la alianza. Parece que ha llegado el momento de establecer contacto. Los ojos de Li Fan se entrecerraron. A través del pensamiento divino de los demonios y dioses, envió oleadas de influencia para guiar las mentes de sus seguidores. Al regresar al reino Spirit World, Li Fan esperó en silencio los acontecimientos. Mientras esperaba, una vez más sacó el Mendenhaven Record para estudiar. El registro Mendenhaven es verdaderamente vasto y profundo. En el pasado, nunca habría podido descubrir los orígenes del maestro Jin. Pocos en todo el reino Xuanhuan podrían siquiera saber de la existencia de espectros mundiales. Esta es la importancia de tener un verdadero maestro. Al revisar el Mendenhaven Record, una vez más surgieron nuevas ideas en el corazón de Li Fan. En verdad, cada lectura aporta una nueva comprensión. Mi simulación de longevidad.
C962, Teoría de la Ascensión Mundial. Capítulo 962, Teoría de la Ascensión Mundial. Li Fan estaba profundamente inmerso en el estudio del registro de la reparación del cielo, completamente absorbido e incapaz de alejarse. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando un leve temblor sacudió todo el reino Spirit World, sobresaltándolo y despertándolo. Esto es. Li Fan dirigió su mirada hacia el centro del reino Spirit World. El colosal árbol que siempre había permanecido alto y verde, penetrando directamente en los cielos, ahora estaba manifestando un fenómeno impresionante. Sus ramas y hojas temblaban ligeramente aunque no había viento, envueltas en un leve resplandor blanco brumoso. En lo más alto del árbol antiguo, una columna de luz estalló hacia arriba, atravesando el cielo mismo. Esto no fue una exageración del lenguaje. En ese momento, había aparecido un agujero literal en los cielos del reino Spirit World. El vacío dentro de ese agujero parecía poseer una inmensa fuerza de succión, atrayendo las nubes circundantes con un gran movimiento giratorio. Debajo del árbol gigante, todos los arboleros detuvieron su trabajo y cayeron de rodillas en señal de reverencia. Sus rostros no mostraban miedo, solo alegría pura y sincera. ¿Ascensión mundial? El reino Spirit World era ahora medio tesoro espiritual bajo el control de Li Fan. Con solo un momento de percepción, comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. El alimento proporcionado por los comentarios de Lin Ling, la reconstrucción realizada por Sang Tianzi utilizando la calabaza del tesoro de la escena celestial, lo más importante, los innumerables hornos del cielo y la tierra que liberan incesantemente energía espiritual día y noche. La convergencia de estas fuerzas finalmente desencadenó la metamorfosis del reino. Era un acontecimiento raro que solo podía ocurrir una vez cada varios milenios y que apenas se registraba ni siquiera en los clásicos del cultivo. Li Fan y todos dentro del reino Spirit World contuvieron la respiración, observando y comprendiendo en silencio el proceso. Más allá del mundo, dentro del vacío, algo parecía ser arrastrado y vertido en el reino Spirit World a través de la grieta en los cielos. Un leve estruendo resonó por toda la tierra. A primera vista, el paisaje del reino Spirit World parecía prácticamente inalterado. Sin embargo, como su amo, Li Fan podía sentir claramente que la fuerza general del reino estaba aumentando a una velocidad asombrosa. La transformación más visible fue dentro del gran árbol que sustentaba al mundo entero. Originalmente, Li Fan podría haberlo destruido sin esfuerzo con un solo golpe. Pero ahora, desde sus raíces hasta sus ramas y hojas, cada parte del árbol se estaba volviendo más resistente. Al final, se había vuelto lo suficientemente resistente como para soportar incluso el golpe directo de Li Fan sin ser aniquilado. El vórtice de arriba se encogió gradualmente y finalmente desapareció. La ascensión del reino Spirit World había llegado a su conclusión. Aunque el tamaño visible del reino parecía no haber cambiado, todos los que habían presenciado el proceso sintieron una expansión inexplicable dentro de sus corazones. Los cielos parecían más amplios, la tierra se sentía más vasta. Incluso el aire en sí se había vuelto más fresco y vigorizante. La vitalidad era invisible, pero su presencia ahora era innegable. Entre todos los que se beneficiaron de esta ascensión, ninguno ganó más que la matriarca de los árboles. Finalmente rompió su barrera. Su fuerza ahora es comparable a la de un cultivador de integración Dao del reino Xuan'an. Sus rasgos de gente de los árboles se habían desvanecido casi por completo, dejando su apariencia casi indistinguible de la de un cultivador humano. Solo los patrones naturales en su rostro revelaron su verdadero origen. Vestida con un vestido verde suelto, la matriarca de los árboles dio su orden, ordenando a todos los habitantes de los árboles que continuaran su reverente postración y cantaran alabanzas a Li Fan, el señor del reino Spirit World, por su gracia ilimitada. No mucho después, la voz tranquila de Li Fan descendió del cielo. Spirit World ha ascendido. Eres renacido. A partir de este momento, tu destino ya no se limitará a este único reino. Te concederé un nombre. Lin Xin. El rostro de Lin Xin estaba lleno de emoción mientras guiaba a la tribu Trefolk a arrodillarse e inclinarse una vez más. Sang Tianzi, Tianyan y los demás mostraron una profunda emoción en sus rostros. Después de ordenar a todos que continuaran forjando el horno del cielo y la tierra, la atención de Li Fan se centró en el propio mundo Spirit World. En verdad, si aún no hubiera sido capturado por el mundo Xuan'an,
A juzgar por la escala y especificaciones actuales del mundo Spirit Wood, ya debería cumplir con los estándares mínimos de un reino de cultivo. Combinando lo grabado en el Mendenhaven Record, Li Fan reflexionó tranquilamente para sí mismo. Antes de que se cortara el camino inmortal, la ascensión de un mundo dejaría una marca dentro del canal de ascensión. Los cultivadores dentro de un mundo así, al alcanzar un reino suficiente, podrían ascender a los cielos a plena luz del día y convertirse en inmortales. ¡Qué lástima! Ahora que el camino inmortal está cortado y el mundo Spirit World se ha convertido en vasallo del mundo Xuanhuan, su llamada ascensión es simplemente la de un reino subordinado bajo Xuanhuan. Li Fan meneó ligeramente la cabeza. El mundo Xuanhuan realmente daña más de lo que ayuda. Sin embargo, si el reino Spirit World aún puede sufrir ascensión, ¿qué pasa con el reino Xuanhuan en sí? Li Fan frunció el ceño y reflexionó durante mucho tiempo antes de llegar a una conclusión. En teoría, el reino Xuanhuan todavía tiene la posibilidad de ascensión. Es decir, podría transformarse en un reino inmortal. Sus ojos brillaban con luz divina. Sin embargo, la brecha entre un reino de cultivo y el verdadero reino inmortal es simplemente demasiado grande. Aunque el reino Xuanhuan ya ha devorado innumerables reinos de cultivo, simplemente ha expandido un poco más su territorio. Todavía está lejos de calificar para la ascensión. Quizás. Si fuera 100 veces más grande de lo que es ahora, podría haber una pequeña posibilidad de alcanzar el reino inmortal. Aún así, incluso entonces, podría no merecer ser llamado reino inmortal. Dominio inmortal sería un término más apropiado. Li Fan no pudo evitar caer en la contemplación. Cabe señalar que todo esto fue simplemente una especulación de Li Fan, derivada de fragmentos dentro del Mendenhaven Record que describen el llamado reino inmortal. En cuanto a cuál era realmente la verdad, incluso el autor del Mendenhaven Record, Heavenly Doctor, nunca había presenciado personalmente el reino inmortal. Simplemente no había forma de verificarlo. Sin embargo, por lo que Li Fan sabía del Dr. Celestial, fue extremadamente riguroso en su erudición. Si se tratara de meras conjeturas sin pruebas sólidas, nunca las habría escrito en su libro tan fácilmente. El venerable del reino de la ley celestial, que hace cumplir las leyes en nombre de los cielos, tal vez conozca algunos secretos que quedaron antes de la ruptura del camino inmortal. Esta observación de la ascensión de un mundo despertó una vez más inspiración en Li Fan. Comenzó a contemplar la naturaleza fundamental del funcionamiento mundial y qué tipo de arte de cultivo definitivo le convendría más. Li Fan nunca fue alguien que actuara sin beneficio. Aunque había encontrado innumerables técnicas a lo largo de muchos ciclos de reencarnación, todavía creía que el arte inmortal sentado, derivado del arte de la montaña sentada, era el más adecuado para él. Sin embargo, con su cultivo ahora a un nivel tan alto, sus oponentes eran seres como el Doctor Celestial, Romo y la Tableta de Piedra Mayor, antiguos monstruos de una profundidad inimaginable. Las técnicas ordinarias ya no podían ofrecerle una mejora significativa. ¿Cómo podría lidiar con ellos cuando su método fundamental de cultivo se quedó atrás en más de un paso? Las palabras del Dr. Celestial resurgieron en su mente. Recuerda, las técnicas son secundarias. Lo que realmente importa es comprender el funcionamiento del Dao del cielo y la esencia del mundo mismo, no importa cuán poderosa pueda ser una técnica. En última instancia pertenece a otra. Solo el que realmente se adapta a ti es el arte de cultivo más perfecto. La mirada de Li Fan parpadeó, sus ojos distantes y desenfocados. El registro de la reparación del cielo, el arte inmortal sentado, la ascensión de los mundos. Una feroz tormenta pareció surgir dentro de su mente. Todas sus experiencias y conocimientos pasados fueron incorporados a ello. Después de ser templado como si estuviera dentro de un horno, de repente explotó en un brillante estallido de iluminación. Dentro de la conciencia de Li Fan, tomaron forma 3 palabras radiantes. Arte del cielo sentado. Mi simulación de longevidad. C963, la audaz ascensión al cielo de Li Fan. Capítulo 963, la audaz ascensión de Li Fan al cielo. Los ojos de Li Fan brillaban con una luz nítida. Bien. Este es el verdadero camino de mi Dao. Invertir en cultivadores es solo una forma menor. Absorber la retroalimentación ácida de la transformación y ascensión de los mundos, ese es el poder que trasciende todo.
Por primera vez en mucho tiempo, el corazón de Li Fan se llenó de emoción. Cuanto más pensaba, más entusiasmado estaba. Incluso el propio ancestro inmortal desafió los cielos, fusionándose con las leyes del mundo para lograr la trascendencia a partir de entonces. Demuestra que el poder de un mundo está realmente más allá de lo que cualquier cultivador puede resistir. El reino Xuanhuan ya ha sido completamente corroído por el ancestro inmortal, lleno de heridas y fracturas. Incluso si quisiera traer bendiciones a los cielos, sería casi imposible. Difícilmente puede sostenerse por sí solo. Y todavía deseo confiar en sus comentarios para el cultivo. Li Fan negó con la cabeza y cortó temporalmente esa línea de pensamiento. Sin embargo, los muchos mundos pequeños capturados por Xuanhuan, esos son mis campos de pruebas perfectos. Tal como le sucedió al reino Spirit World, con Sam Tianzi transportando los paisajes milagrosos de Xuanhuan a él, además de la adición de recursos extranjeros y energía espiritual. Li Fan se levantó de repente y respiró profundamente. Como era de esperar, este es el arte de cultivo más adecuado para mí. Incluso coincide perfectamente con mis planes a lo largo de toda esta vida. En verdad, hay obras del destino más allá de la comprensión, conocimiento y acción unidos, el corazón naturalmente alineado con los cielos. Cada vez más convencido de la perfecta compatibilidad entre él y Seren Haven Art, Li Fan ahora había decidido el camino Dao que seguiría en el futuro. El único problema era cómo evolucionar y hacer avanzar el arte inmortal sentado hacia el arte del cielo sentado. Por supuesto, podría volver a utilizar la derivada de la ley Jade para obtenerla, pero... Después de reflexionar por un momento, Li Fan reprimió la tentación de un método tan sencillo. El Jade derivado de la ley es, en esencia, solo un maravilloso artefacto de los cielos. Lo más probable es que funcione mediante una deducción exhaustiva. De hecho, puede garantizar la ruta más rápida hacia el arte de cultivo deseado. Sin embargo, ese arte solo sería el más adecuado para las deducciones del propietario ficticio de la derivada de la ley Jade. Y no para mí realmente. A menos que estuviera dispuesto a revelar todos los secretos dentro de mi cuerpo y alma, permitiendo que el Jade lo viera todo sin restricciones. HMPH. Naturalmente, Li Fan nunca haría algo así. Entonces, si deseo obtener un arte celestial sentado perfecto, debo confiar en mí mismo. Li Fan llegó a esta conclusión con calma. Para ser honesto, aunque su comprensión era decente, deducir un arte de cultivo que desafiaba al cielo y que utilizaba transformaciones del mundo y energía de ascensión como alimento. Nov. Todavía estaba lejos de estar calificado. Pero Li Fan no se preocupó en lo más mínimo por su capacidad para lograrlo. Si fracasó en una vida, entonces en 10 vidas. Si 10 vidas no fueran suficientes. Todavía podía aprender de los demás. Los prodigios del reino Xuanhuan eran tan numerosos como las carpas en el río. Cualquier arte y poder divino que lograran deducir o concebir, pertenecerían, al final, únicamente a Li Fan. Mientras regresara al año de ancla, todo lo que se agotaran para imaginar y crear se convertiría en el secreto privado de Li Fan. Para deducir el arte del cielo sentado, no me importa compartir el arte inmortal sentado con otros. Por supuesto, debo seleccionar aquellos de la más alta comprensión y disposición más adecuada. Convenientemente, en mi próxima vida, ya he planeado esconderme verdaderamente detrás de escena y probar mi hipótesis. Un débil plan ya había tomado forma en la mente de Li Fan. Sí, en esta vida, mientras ayudo en la ascensión de los 10.000 mundos, también puedo recopilar datos. Integración y conocimiento. Iluminación y claridad. Estas palabras capturaron perfectamente el estado mental actual de Li Fan. Los cultivadores aportan retroalimentación a su cultivo. Entonces, ¿qué tipo de sorpresa me traerá la retroalimentación del mundo? Li Fan no pudo evitar esperarlo secretamente en su corazón. Su mente se hundió en la fantasía y no sabía cuánto tiempo había pasado. De repente, uno de los demonios del pensamiento nacidos del método de la claridad divina de los 3 desastres y las 100 tribulaciones se agitó de inquietud. Li Fan localizó inmediatamente a ese demonio divino. El que poseía era un cultivador de almas nacientes llamado Fen Qiran. Este hombre siempre fue cauteloso y prudente. Desde que obtuvo el arte secreto cuerpo de descenso divino,
nunca lo había exhibido ante otros, sino que optó por cultivarlo silenciosamente en reclusión. Pero algunas cosas no se pueden evitar simplemente siendo cautelosos. Ese día, Fenn Kieran pasó junto a un joven vestido con una túnica azul. Momentos después, para su horror, se dio cuenta de que había perdido el control sobre su propio cuerpo. Ni siquiera pudo liberar su encarnación divina de demonio. El cultivador vestido de azul lo miró atentamente, revelando una expresión impotente y divertida. Entonces, sin decir una palabra, apareció entre ellos una delgada línea, profunda como un abismo, pero brillante como un espejo. Bajo la luz tenue y cambiante, no pasó mucho tiempo antes de que el joven cultivador se transformara en una réplica exacta de Fenn Kieran. Mientras el atónito Fenn Kieran observaba con incredulidad, la figura vestida de azul extendió ambas manos hacia él. La delgada línea explotó con un sonido atronador y los dos se fusionaron en uno. En ese momento, a través del demonio divino que Lifan había dejado dentro de él, Fenn Kieran estableció una conexión inversa con Lifan. No hubo palabras habladas, solo una fuerza oscura y siniestra que siguió el vínculo invisible a través del vacío e invadió el mar de conciencia de Lifan. Pero Lifan hacía tiempo que había sentido que algo andaba mal. ¿Cómo podría no estar preparado? En un instante aparecieron innumerables demonios divinos. Un escalofriante reino fantasmal descendió sobre su conciencia y 5 espeluznantes lunas de sangre se elevaron en el cielo. El rostro de Lifan se retorció en una sonrisa salvaje mientras miraba fijamente a Fenn Kieran, quien ahora estaba rodeado de innumerables demonios. Atreverse a invadir mi mar de conciencia. Estás cortejando a la muerte. Jie, jie, jie. Lifan estalló en una risa maníaca y estaba a punto de atacar. Ya había visto la verdad, el que tenía ante sí, Fenn Kieran, no era otro que Morrubin, el rey del Dharma de la secta Suantian. No sabía por qué Morrubin había asumido la identidad de un joven cultivador y había salido solo. Pero como aún no había revelado su verdadera identidad, no estaría de más poner a prueba la fuerza de este rey del Dharma suantiano. Sin contener nada, innumerables fantasmas y deidades rugieron, desatando rayos de luz negros hacia Morrubin. Estas fueron las formas materializadas de ataques de conciencia, no solo el propio poder de Lifan, sino también el sentido divino prestado y extraído de todos los cultivadores que practicaron el cuerpo de descenso divino. Combinado con la propia fuerza espiritual trascendente de Lifan. Lifan creía que incluso un soberano celestial de la longevidad sufriría graves heridas por este golpe. Espera. Como era de esperar, antes de que Morrubin pudiera terminar de hablar, su avatar sensorial divino fue consumido por la aterradora fuerza destructiva. Ni siquiera pudo resistirse por un instante antes de ser aniquilado y expulsado del mar de conciencia de Lifan. Lifan quedó bastante satisfecho con el resultado. Aunque parecía una emboscada, había repelido de frente la intrusión de una potencia del nivel inmortal de la longevidad. Al percibir la fatiga transmitida por los cultivadores que albergaban a sus innumerables demonios, Lifan sintió un atisbo de arrepentimiento. Lástima que solo tenga un golpe de poder y no pueda durar. Sin retirar su atención, Lifan continuó esperando el regreso de Morrubin. Tal como esperaba, solo un avatar de conciencia había sido destruido. Morrubin no había renunciado a establecer contacto con él. Esa fuerza sombría e impredecible trazó una vez más el hilo invisible a través del vacío, regresando para invadir el mar de conciencia de Lifan. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C964. La locura fingida no es una locura verdadera. Capítulo 964. La locura fingida no es una locura verdadera. Hermanos Xingwan, soy yo, Morrubin. Antes de su llegada, Morrubin lo saludó apresuradamente primero. Lifan solo dejó escapar un resoplido frío. Si quieres acercarte a alguien, al menos asegúrate de reconocer primero a la persona adecuada. Con esto, atacó una vez más al clon de Morrubin que acababa de tomar forma dentro de su mar de conciencia. Aunque no podía recurrir al poder sensorial divino de otros cultivadores, confiando únicamente en los innumerables demonios y dioses nacidos del pensamiento, su ataque seguía siendo formidable. Sin embargo, fue mucho más débil que el ataque anterior que había destrozado la voluntad de Morrubin. Para ocultar esto, Lifan actuó deliberadamente con vacilación. Hermano Xingwan, espera, no ataques.
Mo Rubin disolvió fácilmente la ofensiva. Al percibir la vacilación de Li Fan, continuó rápidamente: sé que tu memoria puede estar fragmentada, pero aún deberías tener algún recuerdo de la secta suantiana de aquel entonces, ¿verdad? La secta suantiana. El asalto de Li Fan se ralentizó como si estuviera perdido en sus pensamientos. Al ver esto, el rostro de Mo Rubin se iluminó de alegría. Incorrecto, no existe tal cosa como la secta suantiana, solo existe el verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal. De repente, la expresión de Li Fan cambió y su mirada fría se centró directamente en Mo Rubin. Por encima del inquietante y fantasmal firmamento, emergió lentamente la imagen de una estatua de piedra inmortal verdadera sin rostro. Como un sol abrasador, disipó la oscuridad e iluminó el mundo. ¿La estatua de Suantian? Al ver la estatua perdida hace mucho tiempo, Mo Rubin quedó aún más seguro de su deducción. ¿Cómo te atreves, tonto herético, a distorsionar las enseñanzas del verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal? Un atisbo de locura apareció en los ojos de Li Fan. Todo su reino mental tembló violentamente, como si algo en su interior se hubiera agitado. Todos los innumerables demonios divinos se volvieron hacia Mo Rubin, con sus rostros contorsionados por la ira. Hermano Xinguang, cálmate, no dañes a tu propio aliado. Esto. La estatua del verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal es, en verdad, la estatua suantiana. Tú y yo somos de la misma familia. Mo Rubin hizo todo lo posible para calmar el estado inestable de Li Fan. ¿Familia? La apariencia enloquecida de Li Fan disminuyó un poco. ¿Entonces también eres seguidor del verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal? Miró a Mo Rubin con sospecha. Mo Rubin dudó, pero al ver que la locura de Li Fan amenazaba con regresar, asintió impotente. Algo así. HMPH, entonces deberías haberlo dicho antes. Li Fan finalmente retiró su vigilancia. En un instante, los innumerables demonios, junto con la luna roja como la sangre de arriba, desaparecieron. En medio de una vasta extensión blanca, solo Mo Rubin y Li Fan estaban uno frente al otro. ¿Por qué nunca te había visto antes? ¿Podría ser que el verdadero inmortal haya dejado otro linaje en otro lugar? Espera, no. No vine a buscarte hace poco. ¿Quién eres tú? No, ¿quién soy yo? Li Fan, que parecía algo estable, de repente volvió a mostrar signos de locura. Mo Rubin frunció ligeramente el ceño. Estos síntomas parecen incluso peores que antes. Pero el aura de este método de cultivo es exactamente la misma. No hay ningún error, Raobes. Hermano Xinguang, lo que haya pasado en el pasado no importa. Mientras nuestros objetivos sean los mismos, eso es suficiente. Mo Rubin intentó despertar su cordura. Li Fan quedó momentáneamente atónito. ¿Nuestro objetivo? Entonces de repente lo entendió. Intradebr. El Dao celestial es oscuro y el linaje del verdadero inmortal ya no brilla en el mundo mortal. Debo arreglar las cosas y dejar que el nombre del verdadero inmortal de la salvación brille nuevamente sobre la humanidad. Mientras hablaba, la estatua de piedra sin rostro en el cielo parecía responder a las palabras de Li Fan, emitiendo un débil brillo dorado. Al ver la luz dorada, la expresión de Mo Rubin cambió drásticamente. Instintivamente dio un paso atrás ligeramente. Mirando a Li Fan, cuya expresión parecía algo aturdida, dudó por un momento y luego habló para llamar su atención. Nuestro gran esfuerzo aún no está completo. ¿Cómo podríamos tener el rostro para conocer a un verdadero inmortal? Hermano Xinguang, tal vez deberíamos esperar hasta que el linaje del verdadero inmortal sea verdaderamente restaurado antes de informar nuestros méritos, dijo Mo Rubin en voz baja. Sus palabras tenían un significado sutil. Li Fan, al escuchar esto, se llenó instantáneamente de respeto. Hermano, ¿tu iluminación supera incluso a la mía? Cuando Li Fan se dirigió a él como hermano, Mo Rubin no lo corrigió. De vuelta en la secta, San Xinguang siempre se había dirigido a él de esa manera. Así que aún no has perdido completamente la cabeza, pensó Mo Rubin en silencio. Li Fan miró a Mo Rubin con expresión seria. Sin embargo, lo que dices no carece de razón. Sin lograr algún gran logro, de hecho no tenemos rostro para rendir homenaje con frecuencia a un verdadero inmortal. Murmurando para sí mismo,
La influencia de la estatua de piedra sin rostro en el cielo desapareció gradualmente. Mo Rubin finalmente exhaló levemente. Hermano Xinguan, ¿recuerdas a los otros hermanos y hermanas de la secta? Al ver que las emociones de Li Fan se estabilizaban, preguntó Mo Rubin. ¿HM? La frente de Li Fan inmediatamente frunció el ceño. Parecía hundirse en recuerdos profundos. Los demás. La expresión de Li Fan cambió repetidamente mientras murmuraba algunas palabras. Yu Zhen, el Elder Kui, el hermano Xuanyuan. ¿Xuanyuan? Xuanyuan, Xuanyuan. Luego continuó repitiendo el nombre Xuanyuan, y la calma de su mar de conciencia se convirtió en olas. Al ver que no podía obtener más información, Mo Rubin se dio por vencido. Basta, hermano Xinguan. Los asuntos del pasado se pueden discutir más adelante. Quiero preguntarte, los incidentes del cuerpo de descenso divino, en varios estados, eso fue obra tuya, ¿no? Li Fan dijo con arrogancia, correcto. Ya 36.513 cultivadores están enteramente bajo mi control, bajo la influencia diaria de mi mente divina. Pronto se convertirán en seguidores leales del verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal. En tan poco tiempo, ya 30.000 bajo mi dominio, unificar el mundo es solo cuestión de tiempo. Mo Rubin meneó ligeramente la cabeza. La alianza de los 10.000 inmortales está tomando este asunto en serio. Sospecho que es culpa tuya, hermano Xinguan, por eso me encargué de recordártelo. Detente, hermano Xinguan. 30.000 cultivadores ya son suficientes. Si la situación empeora, inevitablemente llamará la atención de otros transmisores del Dharma. Para entonces, incluso podría correr el riesgo de exponerse, aconsejó Mo Rubin. Li Fan se negó inmediatamente. Detener, ¿por qué debería hacerlo? Me escondo en las sombras, nadie puede detectarme. El descenso divino es como la hierba salvaje, quémala y no morirá, deja que sople el viento primaveral y volverá a crecer. Bajo los cielos, ¿quién puede detenerme? El tono de Li Fan era extremadamente arrogante. Mo Rubin suspiró. No es que la alianza de los 10.000 inmortales sea impotente. El asunto simplemente aún no ha alcanzado el nivel requerido. Si continúas. Considera esto, si puedo localizar tu mar de conciencia a través de esos cuerpos cultivadores, otros transmisores del Dharma ciertamente pueden hacer lo mismo. Aunque Li Fan interpretaba el papel de un cultivador loco, no era tonto. No discutió pero cayó en pensamientos. Entonces miró a Mo Rubin, como si recordara algo, y de repente dijo, así que efectivamente te has apoderado del cuerpo de ese transmisor del Dharma. Mo Rubin se sorprendió un poco. Hermano Xinguan, ¿has recuperado tus recuerdos? La expresión de Li Fan era seria. No respondió directamente sino que le dijo urgentemente a Mo Rubin, la única forma de encontrar al hermano Xuanyuan es a través del mayor tesoro de la secta, el espejo del tesoro Xuantian. Debes encontrar una manera. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad. C965. Las 3 venas antiguas de la Alianza Inmortal. Originalmente, al ver que San Xinguan volvía a la normalidad, Mo Rubin no pudo evitar mostrar un toque de alegría en su rostro. Pero lo que lo hizo sentir extremadamente incómodo fue que Li Fan dejó de hablar a mitad de la frase. La expresión de la otra parte de repente quedó completamente desconcertada, con los ojos vacíos y desprovistos de todo. Solo después de un largo rato apareció un leve destello y él instintivamente miró a su alrededor. Tú eres, Li Fan miró fijamente a Mo Rubin delante de él, preguntándole con cierta confusión. Este marcado contraste hizo que Mo Rubin respirara profundamente. Aunque sabía que la técnica que practicaba San Xinguan era extremadamente extraña, la más peculiar entre los 12 reyes del Dharma, su extrañeza hasta este punto todavía le provocaba escalofríos. Sin embargo, los pensamientos del hermano Xinguan coinciden perfectamente con los míos. Como era de esperar, guió deliberadamente al transmisor del Dharma, Feng, a mi lugar de descanso ese día, con la intención de que me infiltrara en la alianza de los 10.000 inmortales. Aunque Mo Rubin estaba sumido en sus pensamientos, Li Fan pareció reconocerlo también. Entonces, soy el hermano Bin. ¿Por qué estamos aquí? Li Fan inspeccionó sus alrededores.
Mo Rubin dejó escapar un ligero suspiro y pensó, al menos todavía me recuerda. Eso me ahorra desperdiciar más palabras. Luego le explicó brevemente a Li Fan cómo había tomado el lugar del transmisor del Dharma Fen. Había entrado en los escalones superiores de la Alianza de los 10.000 Inmortales y estaba conspirando para apoderarse del espejo del tesoro suantiano. El espejo del tesoro suantiano es el único artefacto inmortal refinado con el máximo esfuerzo por el rey suantiano en el pasado. Aunque ha sido utilizado por la Alianza de los 10.000 Inmortales a lo largo de los años, según mis observaciones, la Alianza no ha obtenido control total sobre él. En cambio, han llegado a algún tipo de relación de cooperación. Mientras podamos recuperar el control del espejo del tesoro suantiano, es muy probable que podamos usarlo para localizar al rey suantiano. Aprovechando el momento de claridad de Li Fan, Mo Rubin lo explicó de forma concisa. En mi estado actual, saber esto es inútil. ¿Qué necesitas que haga? Li Fan preguntó cooperativamente, mostrando autoconciencia. Mo Rubin se mostró muy complacido y susurró, en la actual alianza de los 10.000 Inmortales, el linaje del transmisor del Dharma y el linaje del titular del espejo tienen el poder por separado, manteniéndose mutuamente bajo control. Además, existe el linaje ilusorio verdadero sabio, oculto en las sombras, que actúa como equilibrio. Li Fan frunció el ceño levemente. ¿Los escalones superiores de la alianza de los 10.000 Inmortales son en realidad tan complejos? ¿Y cuáles son estos portaespejos y verdaderos sabios ilusorios? Nunca había oído hablar de ellos antes. Mo Rubin asintió levemente. Solo me enteré de esto después de tomar el cuerpo del transmisor Dharma Fen. Estos tres linajes que ostentan el poder rara vez aparecen en público, por lo que es normal que los forasteros desconozcan sus detalles. Los llamados transmisores del Dharma son los cultivadores supervivientes del grupo que siguió al ancestro inmortal en el pasado, difundiendo el nuevo método. En cuanto a los portaespejos, como sugiere el nombre, controlan el poder del espejo del tesoro suantiano. A lo largo de los años, la Alianza de los 10.000 Inmortales nunca ha renunciado a su plan de poseer completamente el espejo del tesoro suantiano. Utilizando los métodos dejados por el ancestro inmortal, se han ido erosionando gradualmente y aumentando su control sobre él. En cuanto al tercer linaje más misterioso, los verdaderos sabios ilusorios. He tenido poco contacto con ellos durante este tiempo. Sin embargo, parecen estar conectados con una creación llamada Hera, y el emperador Sanmo del clan de las bestias. Al aprovechar el poder deductivo supremo y algún tipo de fuerza ilusoria pero realista, pueden convertir lo virtual en realidad, convocando a innumerables cultivadores poderosos a luchar de la nada. Mo Rubin compartió con Li Fan la información que había recopilado hasta el momento. Después de escuchar, Li Fan agitó la mano con impaciencia. ¿Cuál es el plan? Parece que incluso como transmisor del Dharma, apoderarse del espejo del tesoro suantiano no es una tarea fácil. Mo Rubin asintió, sin negarlo. Sin embargo, mi plan ya ha comenzado a dar resultados. El espejo del tesoro suantiano posee su propia inteligencia. Como no es fácil de controlar, lo obligaremos a cooperar con nosotros voluntariamente. Hermano Xinguan, anteriormente lograste transmitir el diagrama de formación de sellado de espíritus suantianos al interior de la Alianza Inmortal a través de algún medio. Con mi ayuda, el linaje de los transmisores del Dharma ahora se está agitando de emoción. Están intentando usar el poder del sellado espiritual suantiano para controlar por completo el espejo Tianxuan, aplastando así por completo el linaje de los portaespejos. Pero tú y yo sabemos que la formación suantiana de sellado de espíritus solo obliga al espejo del tesoro suantiano a ejecutar ciertas órdenes. Para controlar verdadera y completamente el espejo del tesoro suantiano. HMPH, me temo que nadie en el mundo puede hacer eso excepto el rey Suantian. Sin embargo, al estar tan estrictamente controlado, el espejo del tesoro de Suantian naturalmente no está dispuesto. A medida que las limitaciones se profundizan paso a paso, podemos intentar establecer contacto con ellas. Podemos cooperar con él a la inversa, ayudándolo a resolver su crisis. El precio será su ayuda para encontrar al rey Suantian. Por supuesto, si no está dispuesto. Los ojos de Mo Rubin parpadearon. Entonces también podríamos llevar el sellado del espíritu suantiano un paso más allá. Li Fan interrumpió las palabras de Mo Rubin. La actitud del espejo del tesoro de Suantian no está clara.
Me temo que no estará muy entusiasmado por encontrar al rey Suantian e incluso podría obstruirnos. Mo Rubin sonrió. Hermano Xinguan, olvidas que el espejo del tesoro suantiano fue refinado por el rey suantiano y ha sido imbuido del camino de suantiano. No puede decir falsedades y debe cumplir su palabra. Los ojos de Li Fan se entrecerraron ligeramente. Es así. Su expresión se volvió aturdida, como si volvieran a aparecer signos de pérdida de memoria. Al ver esto, Mo Rubin rápidamente cambió de tema. Entonces, lo que el hermano Xinguan necesita hacer ahora es trabajar conmigo desde adentro y desde afuera, aumentando gradualmente mi prestigio. Ganemos la confianza de la mayoría de los transmisores del Dharma, para que podamos seguir impulsando el sellado espiritual suantiano. En cuanto a tu cuerpo de descenso divino, dentro del próximo medio mes, expándelo lo más rápido posible. Una vez que se despierte el pánico, haré mi movimiento. Luego podrás cooperar conmigo y montar un espectáculo. En ese momento, destruye la gran mayoría de los cuerpos del descenso divino, dejando solo una parte como respaldo. Mo Rubin instruyó. Li Fan asintió repetidamente e inmediatamente estuvo de acuerdo. Por cierto, tu condición. Los ojos de Mo Rubin mostraban un indicio de preocupación. No importa. Para asuntos verdaderamente importantes, tengo mi propia manera de llevar registros. Mientras hablaba, la estatua inmortal verdadera sin rostro apareció nuevamente en el cielo. Li Fan miró la estatua y cerró los ojos con profundos pensamientos. Una tenue luz dorada reapareció, envolviendo la estatua por completo. Entonces Li Fan abrió los ojos y dispersó la estatua. Esta es la única manera. Li Fan dijo débilmente. Mo Rubin parecía reflexivo pero no continuó discutiendo el tema. Nuestro plan es casi infalible. Lo único de lo que preocuparse. Mo Rubin hizo una pausa y luego dijo, ese es el transmisor del Dharma, Jian. Su rostro mostraba una rara expresión de solemnidad. Si hay alguien en la actual alianza de los 10.000 inmortales que realmente pueda asumir la carga de revivir la alianza inmortal, esa persona no es otra. Transmisor del Dharma Jian. Él realmente tiene algo del comportamiento anterior del rey Suantian. Mo Rubin le dio a la otra parte una evaluación extremadamente alta. Transmisor del Dharma Jian. El corazón de Li Fan se conmovió, pero no presionó más. En lugar de eso, fingió no preocuparse en absoluto. Contigo al mando, tengo mucha confianza. Solo necesito cooperar contigo desde las sombras. Mo Rubin asintió, así debe ser. Contacto, 2. C966. Un pensamiento hechiza a 10.000 cultivadores. Este cuerpo lo tomaré prestado temporalmente y lo esconderé. Cuando necesite comunicarme con usted en el futuro, utilizaré este método, dijo finalmente Mo Rubin. Li Fan asintió en señal de acuerdo. Anteriormente, ambos habían discutido en detalle los diversos asuntos que necesitaban coordinar para seguir adelante. Sin embargo, Li Fan no le pidió a Mo Rubin que preguntara sobre los secretos de la Alianza Inmortal como dice el refrán, para tomar primero hay que dar. En opinión de Li Fan, su conexión con Mo Rubin todavía estaba en la etapa de desarrollo, lejos del momento de cosechar recompensas. Una vez que lo ayude a avanzar en su posición entre los transmisores del Dharma de la Alianza Inmortal, tal vez entonces pueda hacer una pequeña petición, pensó Li Fan después de que el sentido divino de Mo Rubin desapareciera por completo de su mar de conciencia. Durante los siguientes 10 días, todos los cultivadores que practicaban la técnica del cuerpo de descenso divino, bajo la sutil influencia de Li Fan, comenzaron a converger hacia la prefectura de Luoyang. Según el plan de Mo Rubin, pronto visitaría la prefectura de Luoyang en su calidad de transmisor del Dharma. Sin duda, toda la prefectura de Luoyang, incluidos todos los niveles de las organizaciones de la Alianza Inmortal, trataría este evento con el más alto nivel de importancia. Además, Mo Rubin llamaría deliberadamente la atención de todas las fuerzas de vigilancia, creando un entorno perfecto para que Li Fan difundiera libremente la técnica del cuerpo de descenso divino en la prefectura de Luoyang. Durante un mes entero, Li Fan se propuso hechizar a tantos cultivadores como fuera posible durante este periodo. Después, estos cultivadores se dispersarían a varias partes de la Alianza Inmortal, esperando que Mo Rubin completara su inspección y regresara a la sede de la Alianza Inmortal. Luego, todos entrarían en erupción simultáneamente.
Una vez que la situación se saliera de control, Mo Rubin tomaría la iniciativa de ofrecerse como voluntario y asumir la tarea de eliminar completamente a estos rebeldes. Con Li Fan, el cerebro, como experto, resolver el asunto perfectamente sería sin duda fácil. Ese era el plan general. Por supuesto, en la práctica podrían surgir varias complicaciones inesperadas. Mo Rubin ya había preparado planes de contingencia para tales escenarios. Realmente dio la impresión de estar elaborando estrategias dentro de una tienda de mando, asegurando la victoria desde 1000 millas de distancia. Por supuesto, en comparación con Li Fan, Mo Rubin todavía era ligeramente inferior. Pronto, más de 30.000 cultivadores del cuerpo de descenso divino, influenciados por las sugerencias de Li Fan, comenzaron a dirigirse hacia la prefectura de Luoyang. Para evitar despertar sospechas en la Alianza Inmortal debido al repentino aumento de población, Li Fan orquestó sus movimientos con cuidado. Algunos viajaron en formación de teletransportación, mientras que otros volaron por el aire. En lotes, llegaron a la prefectura de Luoyang en el transcurso de 10 días y se escondieron en varios lugares. Comenzaron a observar a los cultivadores circundantes, identificando objetivos adecuados. Aunque la prefectura de Luoyang no era tan próspera como las 4 prefecturas centrales de la Alianza Inmortal, seguía siendo una prefectura de primer nivel. El comandante supremo del Salón de Guarnición de la Alianza Inmortal, el verdadero monarca Hicheng, provenía de la prefectura de Luoyang. Después de llegar al poder, brindó un apoyo significativo a su ciudad natal. Muchos discípulos de familias prominentes de la prefectura de Luoyang fueron enviados a servir en la sede de la Alianza Inmortal y, a lo largo de los años, canalizaron recursos de regreso a su tierra natal. A través de años de cultivo profundo, la red de conexiones en la prefectura de Luoyang se había vuelto intrincada e insondable. Solo una cifra del calibre del transmisor del Dharma podría hacer que toda la prefectura de Luoyang tratara el asunto con tanta cautela y respeto. En el mar de conciencia de Li Fan, lentamente se desarrolló un mapa de la prefectura de Luoyang. Los puntos rojos, que representan a los cultivadores del cuerpo de descenso divino, estaban dispersos por varias partes de la prefectura de Luoyang. Al percibir la información transmitida por sus subordinados, Li Fan asintió hacia sí mismo, una tierra bendecida con energía espiritual y gente excepcional. Incluso excluyendo a los discípulos de familias prominentes, la calidad general de los cultivadores aquí supera con creces la de lugares remotos como el mar de Konyun. Todo está en su lugar. Ahora solo nos queda esperar al lado de Mo Rubin. Li Fan primero hizo arreglos para que sus subordinados se pusieran en contacto con sus objetivos elegidos y construyeran relaciones. En lugar de actuar inmediatamente, el primer paso fue ganar gradualmente la confianza de los objetivos. Las conversaciones de 30.000 personas fueron absorbidas por el mar de conciencia de Li Fan. Sentado en el centro, confiando en su poderoso sentido divino y su excepcional inteligencia emocional, Li Fan siempre fue capaz de brindar la mejor respuesta. Además, estos más de 30.000 cultivadores del cuerpo de descenso divino no actuaban todos solos. Para aquellos con habilidades más bajas, Li Fan los agrupó deliberadamente. Con sus esfuerzos combinados, su eficiencia de persuasión fue incluso mayor que la de los cultivadores que trabajaban solos. En solo unos días, decenas de miles de amigos cercanos surgieron dentro de la prefectura de Luoyang. Li Fan contempló las decenas de miles de escenas diferentes que flotaban ante sus ojos, con expresión tranquila. Para él, establecer conexiones, conversar y ganar confianza no eran más que una serie de preguntas de opción múltiple. Con la experiencia y astucia actuales de Li Fan, encontrar la solución óptima entre innumerables opciones no fue una tarea difícil. Además, las decisiones tomadas sin emoción y con absoluta racionalidad a menudo fomentaban mejores relaciones. Cuando se forma una conexión nueva, el vínculo alcanza su punto más ferviente. Debemos atacar mientras el hierro esté caliente, pensó en silencio. Un día después de la hora acordada, una atmósfera inusual pareció envolver la prefectura de Luoyang. De las 30.000 escenas, innumerables discusiones inundaron los oídos de Li Fan. ¿Por qué no he visto al joven maestro Kai recientemente? ¿Ha encontrado alguna nueva diversión? Es extraño, yo tampoco me he encontrado con el hermano Sang desde hace días. Maldita sea, hoy fui a Luoyang Heavenly City por negocios y me detuvieron. No se dio ninguna razón, simplemente no se permitió la entrada. Escupí sobre eso.
Esos chicos del salón de artes marciales han estado inusualmente activos últimamente. ¿Pero por qué siento que simplemente están dando un espectáculo? Silbido. Combinando estos diversos signos inusuales, los cultivadores de la prefectura de Luoyang rápidamente se dieron cuenta de algo. Una figura importante había llegado a la prefectura de Luoyang. En cuanto a la importancia de esta figura o su verdadera identidad, no tenían forma de saberlo. Sin embargo, los más inteligentes ya habían decidido permanecer recluidos dentro del espejo Tianzuan por el momento y evitar salir. De lo contrario, podrían desaparecer inexplicablemente por alguna razón desconocida. La prefectura de Luoyang permaneció tranquila en la superficie. Los cultivadores fueron lo suficientemente sensatos como para no causar problemas. Simplemente se reunieron con amigos y discutieron en privado. En ese momento, finalmente llegó el momento de que Li Fan demostrara su destreza. De hecho, despertar las emociones de los cultivadores objetivo y provocar su resonancia era bastante sencillo. La gran mayoría de estos cultivadores no tenían experiencia y habían alcanzado su nivel actual gracias a sus propios esfuerzos. La mayoría estaban en la etapa de establecimiento de la fundación, y unos pocos en la etapa del núcleo dorado. Los cultivadores de almas nacientes eran extremadamente raros, ni siquiera uno entre 1000. La fascinante voz de Li Fan resonó en sus oídos. HMPH, estas familias controlan la prefectura de Luoyang. Para nosotros, los humildes cultivadores, probablemente no haya posibilidad de ascender nunca. Exactamente. Todas las buenas oportunidades están fuera de nuestro alcance. Ni siquiera tenemos derecho a saber qué está pasando. TCH, qué vida. Confiando únicamente en nuestro propio cultivo sin recursos, ¿hasta dónde podemos llegar? Sin una cueva cielo, incluso un genio incomparable quedaría atrapado en la etapa del alma naciente. Veo a esos discípulos de la familia y no son necesariamente mejores que yo. Tomemos como ejemplo a ese joven maestro Kai. No le falta nada, pero todavía está solo en la última etapa del Golden Core. ¡Qué completo desperdicio! Si fuera yo. La ira y el resentimiento comenzaron a extenderse entre los cultivadores de nivel inferior. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C967. Dioses y demonios interrumpen la alianza inmortal. En lo más profundo de los corazones de los cultivadores de la prefectura de Luoyang, los sentimientos de insatisfacción y desesperación habían sido reprimidos durante mucho tiempo. En ese momento, bajo la guía deliberada de Li Fan, estas emociones eran como un volcán al borde de la erupción, listo para estallar en cualquier momento. En este momento crítico, Li Fan les proporcionó una salida, un rayo de esperanza. Una técnica secreta suprema que, incluso sin cultivo, podría aplastar completamente a los elevados discípulos de los grandes clanes bajo sus pies. Más allá de los innumerables mundos, en el vasto vacío, existe un verdadero inmortal de salvación y compasión mortal que observa el sufrimiento de todos los seres. Aunque reside en un purgatorio, reprimiendo a un sinfín de dioses y demonios, este inmortal todavía preocupa a la gente común. Así, se otorgó una técnica secreta, otorgando igualdad a todos y dando a cada uno la oportunidad de luchar por la grandeza. En medio de murmullos y susurros, el misterioso velo de la técnica del cuerpo de descenso divino fue revelado ante los cultivadores. Los cultivadores se mostraron escépticos, pero algunos, con la mentalidad de probarlo ya que no había nada que perder, lo practicaron durante un tiempo. Para su asombro, en realidad convocaron avatares de dioses demoníacos capaces de rivalizar con los cultivadores de alma naciente y transformación del alma. Por increíble que pareciera, la verdad era innegable. La tentación de lograr un salto de fuerza en un abrir y cerrar de ojos, un nivel que tal vez nunca hubieran alcanzado en toda su vida, era algo a lo que pocos podían resistirse. Incluso aquellos que sospechaban que podría ser una trampa se tragaron voluntariamente este veneno. Porque, a sus ojos, obtener un poder inmenso significaba que podían hacer cosas con las que antes solo habían soñado pero que nunca podrían lograr. Lo que no sabían y nunca podrían haber previsto era. Una vez que practicaron la técnica del cuerpo de descenso divino y convocaron a sus avatares dios-demonio, sus pensamientos y deseos ya no eran suyos. Bajo las sutiles pistas y la guía de Li Fan, estos prometedores cultivadores de la prefectura de Luoyang, cada uno de los cuales tenía sus propias ambiciones, dejaron de lado temporalmente sus deseos personales.
Abandonaron silenciosamente la prefectura de Luoyang y se dirigieron hacia regiones remotas que tal vez nunca antes hubieran considerado visitar. Era como si algo les estuviera esperando allí. Cuando el transmisor Dharma llegó a la prefectura de Luoyang, las medidas de seguridad alcanzaron su punto máximo. Sin embargo, siguiendo las instrucciones del transmisor del Dharma de evitar perturbaciones excesivas y mantener un perfil bajo, todas las medidas defensivas fueron específicas y focalizadas. Por lo tanto, la prefectura de Luoyang no quedó completamente aislada y la salida de estos cultivadores no enfrentó ningún obstáculo. Aunque la salida simultánea de tantos cultivadores en tan poco tiempo era realmente sospechosa. En circunstancias normales, sin duda habría hecho sonar las alarmas dentro de la organización Alianza Inmortal de la prefectura de Luoyang. Pero en ese momento, el transmisor del Dharma estaba presente. ¿Qué podría ser más importante que garantizar la adecuada acogida de esta estimada figura? Si no alojaban adecuadamente el transmisor del Dharma y provocaban su ira, ni siquiera el verdadero monarca Hichen podría protegerlos. Se verían obligados a reducir sus pérdidas para sobrevivir. B. Los siglos de esfuerzo en la gestión de la prefectura de Luoyang desaparecerían en un instante. Esas consecuencias estaban más allá de lo que podían soportar. Por lo tanto, albergar el transmisor Dharma tuvo prioridad sobre todos los demás asuntos en la prefectura de Luoyang. Como resultado, la investigación y el manejo del éxodo masivo de cultivadores fueron archivados temporalmente. Cuando estos cultivadores completaron silenciosamente su transferencia y dispersión, el transmisor del Dharma, habiéndose saciado de diversión, se fue tranquilamente. Antes de partir, un grupo de cultivadores vestidos de negro, citando la necesidad de proteger estrictamente el paradero y la confidencialidad del transmisor del Dharma, destruyeron algunos registros. Cuando finalmente se calmó el caos en la prefectura de Luoyang y se restableció la normalidad, los cultivadores realizaron inspecciones y no encontraron nada malo. No parecía diferente de la antigua prefectura de Luoyang. Los cultivadores de la Alianza Inmortal en la prefectura de Luoyang, ahora de nuevo en marcha, comenzaron a soñar con cómo, habiendo ganado el favor del transmisor del Dharma, alcanzarían prominencia y avanzarían aún más en el futuro. Sin embargo, no sabían que una catástrofe aterradora ya se les había escapado de las manos sin saberlo. Puede empezar. 30 días después, los cultivadores que se extendían desde la prefectura de Luoyang, gracias a sus esfuerzos, habían aumentado el número de cultivadores hechizados en un orden de magnitud. Sintiendo que había llegado el momento, Mo Rubin contactó a Li Fan a través de su clon demonio divino. Mientras tanto, Li Fan miró el mapa de todas las regiones de la Alianza de los 10.000 inmortales que tenía ante sí. Innumerables puntos rojos densos en el mapa le provocaron una leve sonrisa en el rostro. En su mar de conciencia, el inquietante reino fantasmal se vació instantáneamente. Todos los dioses demoníacos desaparecieron, dejando el espacio vacío y radiante de luz solar. En ese momento, innumerables dioses demoníacos antiguos, inventados por la imaginación de Li Fan, descendieron sobre el reino Xuanhuang. Los cultivadores que practicaban la técnica del cuerpo de descenso divino habían perdido por completo su capacidad de pensar. Se habían convertido en meros títeres de los poderosos dioses demoníacos, actuando según la voluntad de Li Fan. Uno por uno, los dioses demoníacos lanzaron ataques simultáneos contra las ciudades celestiales a través de la Alianza Inmortal. Aunque los conjuntos defensivos de Heavenly Cities se rotaban cada 3 meses, antes de Li Fan eran prácticamente inexistentes. Innumerables dioses demoníacos atravesaron la formación defensiva con facilidad, como si no fueran nada. Se infiltraron en los interiores de las ciudades celestiales. En comparación con las regiones del interior de la Asociación de los 5 Ancianos, las ciudades celestiales de la Alianza de los 10.000 Inmortales habían disfrutado de una paz prolongada. Incluso durante las guerras entre la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos, los conflictos se limitaron a unas pocas provincias fronterizas. Para la gran mayoría de los cultivadores, la guerra era algo que solo vislumbraban a través del espejo Tianxuan. Estaba muy alejado de sus vidas reales. Nunca imaginaron que algún día les sobrevendría un ataque. En el momento en que los dioses demoníacos rompieron las defensas y entraron en las ciudades celestiales, la mayoría de los cultivadores de la Alianza Inmortal decidieron huir. No se enfrentaron directamente al enemigo. La Alianza de los 10.000 Inmortales es tu alianza, no la mía.
Este era el pensamiento en los corazones de casi todos los cultivadores que huían. Solo una pequeña minoría, todavía llena de fervor, junto con los cultivadores del salón marcial responsables de complejas tareas de seguridad, entraron en razón y avanzaron. Se enfrentaron con los innumerables dioses demoníacos. Pero todos estos dioses demoníacos estaban controlados por Lifan. Aunque dividir su conciencia demasiadas veces impidió un control perfecto sobre cada dios demoníaco, el puro poder del enorme colectivo de dioses demoníacos, formado al absorber los pensamientos divinos de numerosos cultivadores, aplastó fácilmente a estos resistentes. Después de todo, en ese momento, Lifan no estaba luchando solo. Estaba manipulando los espíritus y voluntades de cientos de miles de cultivadores. Combinado con la conciencia de combate de Lifan, que superó con creces la de los cultivadores comunes, las defensas generales de la Alianza de los 10.000 Inmortales colapsaron rápidamente y cayeron una tras otra. En lugar de eso, se dividió en un dios demoníaco tras otro, entrando por la fuerza en las mentes de los cultivadores de la Alianza Inmortal que habían perdido su capacidad de resistir. Se convirtieron en alimento para los cuerpos practicando la técnica del cuerpo de descenso divino. En poco tiempo, estos cuerpos, despojados de su conciencia autónoma, volverían a invocar involuntariamente al dios demoníaco Avatar. Luchando para fomentar más combates, dividiéndose continuamente. En solo medio día, la cantidad de avatares de dioses demoníacos bajo el control de Lifan había alcanzado un nivel aterrador. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C968, la conferencia de transmisores del Dharma. Capítulo 968, la conferencia de transmisores del Dharma. ¡Qué fuerza tan tremenda! Lifan, sintiendo el inmenso poder que ejercía actualmente, sintió un fugaz momento de asombro, incluso con su vasta experiencia y mentalidad decidida. Aunque la brecha entre un soberano celestial inmortal de la longevidad y un cultivador común era tan grande como los cielos y el abismo, cuando el número de hormigas alcanzaba cierta escala, era suficiente para superar esa brecha. Por ejemplo, en este momento, después de chocar los sentidos divinos con Mo Rubin, el antiguo rey inmortal del Dharma de la secta Xuantian, Lifan estaba seguro de que con los sentidos divinos de más de 1.000.000 de cultivadores a sus órdenes, podría aplastar fácilmente a este rey del Dharma. Lifan incluso tuvo la sensación de que si continuaba expandiéndose así, después de absorber a la mayoría de los cultivadores en el reino Xuanuan, quizás pueda enfrentarse de frente a un transmisor del Dharma y permanecer invicto. Una vez que este deseo interior echó raíces, fue casi imposible reprimirlo. Especialmente porque el millón de dioses y demonios ilusorios que controlaba parecían sentir los pensamientos de Lifan, todos emitiendo débiles susurros, intentando seducirlo. En circunstancias normales, casi ningún cultivador podría resistir la tentación de ascender a los cielos en un solo paso. El resultado inevitable sería perder su corazón original, hundiéndose sin cesar en la expansión eterna hasta que todos los cultivadores perecieran. En ese momento, ya sea que el instigador de todo ello ascendiera a la inmortalidad o cayera en la aniquilación junto con el mundo. Nadie podría saberlo. Pero Lifan era diferente. En primer lugar, fue protegido por el mantra del corazón inmortal Xuanuan. En segundo lugar, más allá de estos millones de dioses y demonios, ejercía otros poderes de igual magnitud. Además, poseía, la verdad, una existencia trascendente por encima de todo. ¿Cómo pudo Lifan abandonar la raíz por la rama, perdiendo la cabeza ante un mero millón de dioses y demonios? Y mucho menos 1.000.000, incluso si hubiera 10 millones de dioses y demonios o el poder de un verdadero inmortal, sería el sueño de un tonto tentarlo a abandonar, la verdad. Se podría decir que, Trus, fue el mayor ancla espiritual de Lifan, asegurándose de que nunca se dejara influenciar por tentaciones externas ni olvidara su corazón original. A menos que un día se encontrara con una existencia incluso mayor que la verdad. En ese momento, la expresión de Lifan era tan fría como el hielo eterno. El poder de la piedra de la desviación Dao fue llevado hasta su límite mientras se esforzaba por controlar a cada dios y demonio. Sus pensamientos se dividieron en 1.000.000, lo que supuso una carga inmensa para la piedra de la desviación Dao de grado medio. Sin embargo, con la ayuda del vasto sentido divino del propio Lifan, apenas logró mantener el control básico. Si los números aumentan aún más, solo podré dejarles actuar por instinto.
sin mi control preciso, serían simplemente bestias sin mente y su fuerza de combate disminuiría significativamente. Pero aún así serían suficientes para causar caos. En mediodía, estalló el caos en todo el territorio de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Las fuerzas de base quedaron casi totalmente paralizadas. Cada avatar del pensamiento divino poseía una fuerza de combate equivalente a la del cultivador más débil de la transformación del alma. Incluso en los 4 estados centrales de la Alianza Inmortal, el número de cultivadores de la transformación del alma no era grande. Ante el abrumador ataque de innumerables dioses y demonios, solo pudieron optar por evitar temporalmente la tormenta. Los cultivadores de la transformación del alma actuaron de esta manera, y aquellos en el nivel de integración Dao no fueron diferentes. Después de todo, sus vidas eran suyas y llegar al reino de la integración Dao no fue una hazaña fácil. Con un asalto enemigo tan feroz, quien avanzara primero seguramente se enfrentaría a un asedio. ¿Y si se cayeran? El entorno objetivo de la Alianza de los 10.000 Inmortales llevó a los cultivadores a compartir pensamientos casi idénticos. Esto también provocó que el millón de dioses y demonios controlados por Lifan se sintieran, por un momento, como si estuvieran entrando en un reino no tripulado, invencible e imparable. Parecía como si estuvieran a punto de derribar por completo la floreciente alianza de los 10.000 Inmortales. Mientras tanto, en la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales. En un espacio ilimitado, donde todo a la vista era una vasta extensión de blanco. Un rayo estalló desde el centro del espacio, seguido de proyecciones de mundos que aparecieron uno tras otro, iluminando cada rincón del espacio. Las escenas variaban, algunas presentaban interminables cadenas montañosas ocultas bajo un mar de nubes, otras mostraban ilimitados bosques de bambú rebosantes de verde vibrante, o majestuosos palacios imperiales que exudaban grandeza, e incluso vistas oníricas con imponentes edificios en medio de un mar de luces de neón. En la proyección de cada mundo parecía haber un rostro humano borroso. Aparecieron en este espacio pálido y blanco. Jian, cuéntanos qué está pasando, sonó una voz un tanto frívola. Proviene del mundo del bosque ilimitado de bambú. Después de esto, rayos de luz y sombras emergieron uno tras otro en el centro de estas proyecciones mundiales. Todos ellos representaban escenas de dioses y demonios causando estragos, mientras la alianza de los 10.000 Inmortales sufría enormemente. Esa es la situación. Estas construcciones de conciencia divina aparecieron de manera extremadamente sospechosa, sin previo aviso, y estallaron repentinamente. A excepción del área administrativa central de Tiancheng, casi todas las regiones han caído. Una voz solemne habló lentamente, informando a los transmisores del Dharma reunidos sobre el estado actual de la alianza de los 10.000 Inmortales. La voz vino del mundo del Palacio Imperial. Interesante. Tantas construcciones de conciencia divina, ¿podrían ser los arrepentimientos persistentes de los cultivadores que perecieron en el reino Xuanuan a lo largo de los años? Basura inútil. Ni siquiera pueden organizar un contraataque decente. No creo que no puedan, sino que no quieran. Un grupo de lobos desagradecidos. Los transmisores del Dharma hablaban uno tras otro, sus tonos se relajaban uniformemente y no mostraban ningún rastro de preocupación por la caída de la Alianza Inmortal. Jian, ¿qué opinas? Los transmisores del Dharma de repente se quedaron en silencio y sus miradas se dirigieron colectivamente hacia un mundo sin nada destacable. No había edificios espléndidos ni paisajes naturales magníficos. Solo un vacío. Una figura solitaria estaba sentada en medio de ese vacío. La mirada de Jian permaneció fija en las innumerables escenas del centro, ignorando las preguntas de los otros transmisores del Dharma. Sin embargo, los otros transmisores del Dharma parecían tener un gran respeto por Jian, todos esperando pacientemente sin mostrar la más mínima insatisfacción. Después de un tiempo desconocido, el transmisor del Dharma Jian dijo, detrás de estas construcciones de conciencia divina, solo hay una persona. Encuéntralo y este asunto se resolverá. Ante estas palabras, todos los demás transmisores del Dharma mostraron expresiones de sorpresa. Tal poder, ni siquiera un cultivador común del reino inmortal de la longevidad podría lograr esto, ¿verdad? ¿Quién se rebajó a tácticas tan furtivas? Espera, ahora que lo mencionas, me parece recordar algo. Hace mucho tiempo,
existía una técnica en el reino Xuanhuan que se comportaba notablemente similar a esta. HM. Independientemente de las reacciones de los otros transmisores del Dharma, Qian continuó su análisis. Como todos ustedes han dicho, alguien con tanta fuerza no actuaría sin un propósito. Liberando a estos millones de dioses y demonios. Es probable que sea solo una cortina de humo para ocultar su verdadero objetivo. ¿Objetivo verdadero? El razonamiento de Qian obtuvo el acuerdo de la mayoría de los transmisores del Dharma. Comenzaron a reflexionar. Algunos, quizás pensando en algo, mostraron expresiones sutiles en sus rostros. Sus miradas recorrieron a los demás presentes. El transmisor del Dharma Qian, sin mirar hacia un lado, continuó: no hay necesidad de sospecha mutua. Con este nivel de fuerza, las cosas que uno podría codiciar son solo unas pocas. Ya sea que decidan pescar en aguas turbulentas o apoderarse de ellas por la fuerza, solo necesitamos abordar la fuente para resolverlo. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C969. Todas las cosas son como yo. Capítulo 969. Todas las cosas son como yo. Oh. Entonces, Qian, ¿estás planeando tomar medidas personalmente y capturar a este pequeño sinvergüenza? En el mundo del mar de neón sonó la voz de un niño de 7 u 8 años, lleno de admiración. No planificai. Ya hecho. La voz fría e indiferente de Qian, el transmisor del Dharma, resonó continuamente en este espacio pálido. Al escuchar esto, las expresiones de sorpresa en los rostros de los otros transmisores del Dharma quedaron completamente desenmascaradas. Esto. ¿El hermano Qian realmente está tomando medidas él mismo? Interesante. Parece que está realmente intrigado por estos pensamientos demoníacos divinos. En efecto. Hablando de eso, esta es la primera vez desde la fundación de la Alianza Inmortal que Qian abandona su mundo de las ruinas que regresan, ¿no es así? TCH, a este tipo le espera una sorpresa ahora. Rápido, estate atento a la última transmisión en vivo, no puedo esperar a ver al hermano Qian demostrar su poder. Como una olla hirviendo, el espacio pálido estalló instantáneamente. Los transmisores del Dharma, normalmente tranquilos y serenos, ahora llevaban expresiones de emoción y ansiosa anticipación. En uno de los pequeños mundos que se asemejan a una ciudad mortal, el transmisor de Dharma Feng, también conocido como Mo Rubin, sintió una sombra proyectada sobre su corazón. Ten cuidado. Li Fan controlaba actualmente 1.000.000 de avatares demoníacos. En ese momento, uno de los avatares demoníacos emitió una leve advertencia. Pero Li Fan, que tenía el control de toda la situación, no la ignoró. En cambio, su expresión instantáneamente se volvió extremadamente seria. Esto es. ¿Mo Rubin? No se mostró directamente, sino que envió una advertencia encubierta. En un instante, Li Fan dedujo la posible razón de esta anomalía. Se acerca un gran enemigo. Mientras las alarmas sonaban en su corazón, Li Fan no sintió ningún rastro de pánico. En cambio, estaba ligeramente emocionado. Después de todo, el poder que ejercía actualmente podría rivalizar con el de un soberano celestial inmortal de la longevidad. Si se disipara silenciosamente sin causar una gran conmoción, se sentiría algo lamentable. OS. Déjame ver quién es el que puede poner tan nervioso incluso al rey del Dharma de la secta Xuantian. Con un solo paso, Li Fan llegó ante la estatua del verdadero inmortal sin rostro en el reino Spirit World. Su cuerpo de calamidad, rebosante de poder vocal dorado, emergió lentamente. Estaba envuelto en una capa de cuerdas doradas tejidas en una prenda. El cuerpo de Kelameti se estiró, formando un escudo protector que envolvía el verdadero yo de Li Fan. Con esto soy prácticamente invencible. Incluso si pierdo, me temo que todo el reino Xuanhuan tendría que ser enterrado conmigo. Los ojos de Li Fan se entrecerraron ligeramente mientras estaba sentado con las piernas cruzadas. Esperó tranquilamente la llegada del enemigo. Debería ser alguien como Mo Rubin, rastreando mi mar de conciencia a través de un avatar demoníaco. Con el apoyo de 1.000.000 de cultivadores, ¿cómo podría temerle? Sin embargo, Li Fan pensó por un momento y su mente se conectó instantáneamente con el imponente árbol antiguo del reino Spirit World.
A través del incesante refinamiento de la formación día y noche, el control de Lifan sobre el reino Spirit World era casi absoluto. En ese momento, su mente se fusionó con el árbol antiguo, como si se hubiera vuelto uno con los cielos y la tierra. Su conciencia se entrelazó con los cielos y la tierra del reino Spirit World. En este momento, Lifan era el reino Spirit World, y el reino Spirit World era Lifan. Con 1 millón de cultivadores y todo un pequeño mundo de cultivo. HMPH, a menos que un transmisor de Dharma venga en persona. Después de haber hecho todos estos preparativos, un brillo frío brilló en los ojos de Lifan. Estaba listo para atacar. Su sentido divino, agudo como una llama ardiente, pronto detectó una leve perturbación. Tal como había previsto, una cierta presencia se había apoderado de uno de los avatares demoníacos. Siguiendo las conexiones de la red de intenciones, ésta se remonta a él. Acercándose lentamente al mar de conciencia de Lifan. Por parte de Lifan, ya había invocado todo el poder del 1.000.000 de dioses demoníacos restantes. Solo estaba esperando que el oponente revelara su forma, listo para lanzar un golpe atronador. Sin embargo, cuando el gran enemigo en su mente finalmente apareció en el mar de conciencia de Lifan. Lifan no eligió actuar. Tú eres. Lifan entrecerró los ojos y miró a la otra parte. Un joven frágil y de aspecto delicado, con un rastro de encanto refinado aún presente en su rostro. Los ojos del joven estaban llenos de inocencia y curiosidad, observando su entorno. Lifan, que siempre había sido cauteloso y prudente, todavía no hizo ningún movimiento. Permitió que el joven mirara alrededor de las escenas en su mar de conciencia. Este sentimiento. Una sensación extraña e indescriptible surgió en el corazón de Lifan. Al mirar a este joven que tenía delante, era como si se estuviera mirando a sí mismo. No. Parecía que este joven no era otro que él mismo. Una ola de mareos golpeó su mente y de repente surgieron innumerables recuerdos. Originalmente hijo de una familia mortal común y corriente, tuvo la fortuna de conocer al ancestro inmortal. Al recibir sus enseñanzas, más tarde difundió voluntariamente el nuevo método. Estos eran los recuerdos que había perdido debido a una lesión. Así que eso es todo, yo soy el transmisor Jian. ¿Será que todavía tengo secretos para mí? Pensamientos como estos surgieron de repente en la mente de Lifan. Lifan bajó gradualmente la guardia. Las feroces apariciones de los innumerables dioses demoníacos también se suavizaron. El joven caminaba tranquilamente, como si deambulara por su propia casa, moviéndose casualmente a través del mar de conciencia de Lifan. Interesante. Cada dios demonio está formado a partir de una hebra de conciencia. Puede incluso ocupar los cuerpos de otros cultivadores, tragándose su conciencia divina para fortalecer su propio poder. El joven asintió asombrado. El método secreto de la secta suantiana, transmitido desde el reino inmortal, es realmente extraordinario, dijo Lifan con cierto orgullo. El joven quedó un poco atónito y luego sus ojos parpadearon. Comenzó a examinar a Lifan aún más de cerca. No está mal, la técnica verdadera inmortal es verdaderamente formidable. El joven exclamó, aplaudiendo después de un momento. Desafortunadamente, para lograr el objetivo, todavía falta un poco, dijo el joven con cierto pesar. Lifan asintió levemente, de hecho. No sé qué pasó con Mo Rubin. Habíamos acordado que mientras él representara a la alianza de los 10.000 inmortales para resolver este asunto, yo cooperaría y sacrificaría a todos estos dioses demonios, permitiéndole reclamar un gran mérito. Pero este tipo no ha aparecido. Algo debe haber salido mal. Como se esperaba de la alianza de los 10.000 inmortales, sus cimientos son insondablemente profundos. Lifan entrecerró los ojos y asintió pensativamente. Al escuchar las palabras de Lifan, la expresión del joven finalmente cambió ligeramente. Un rastro de solemnidad apareció en sus ojos mientras continuaba. ¿Qué debemos hacer al respecto? Si el 1.000.000 de dioses demoníacos continúan causando estragos, existe el riesgo de perder el control si esto continúa. Quizás sea mejor contactarlo primero y averiguar el motivo. Lifan agitó la mano y reveló una sonrisa escalofriante. No importa. Incluso si queda expuesto y muere, no me afectará. Mira el poder que controlamos ahora, qué vasto es.
¿Perdiendo el control? Eso no es nada. No vale la pena mencionarlo. El rostro de Lifan estaba lleno de confianza. Si las cosas realmente se salen de control y la alianza de los 10.000 inmortales no puede manejarlo, eso sería aún mejor. Dada la importancia que el ancestro inmortal otorga al reino Xuanwang, incluso podría obligarlo a rebelarse. En ese momento, con el poder de la conciencia divina de 1.000.000 de cultivadores, combinado con la conciencia integrada del reino Spiritwood, quizás no podría enfrentarlo de frente. Al oír esto, el joven abrió la boca y quedó completamente atónito. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C970. La verdad revelada. Capítulo 970. La verdad revelada. El ancestro inmortal ha alcanzado el Dao durante muchos años, y su fuerza es insondablemente profunda. Es mejor no subestimarlo. Sin mencionar 1.000.000 de cultivadores, incluso si todos los cultivadores del reino Xuanwang se reunieran, tal vez no podrían derrotar al ancestro inmortal. Después de su shock inicial, el joven aparentemente tímido recuperó rápidamente la compostura. Aclarándose la garganta, ofreció este consejo bien intencionado. Hay algo de verdad en eso. Después de todo, es una existencia que ha dominado todo el reino Xuanwang durante miles de años. Aparentemente persuadida por el joven, la arrogancia en el rostro de Lifan se desvaneció, reemplazada por una expresión gradualmente solemne. Pero no hay necesidad de temerle excesivamente. Si realmente me empuja demasiado lejos, en el peor de los casos, desencadenaré las ruinas inmortales, hambre inmortal, y todos pereceremos juntos. Inesperadamente, después de solo un breve momento de calma, el tono de Lifan cambió y habló con frialdad. El contenido de sus palabras provocó que la expresión del transmisor del Dharma cambiara drásticamente. En el reino Xuanwang, muy pocos cultivadores sabían de la existencia de las ruinas inmortales. Y aquellos que sabían que un verdadero inmortal había fallecido dentro de las ruinas inmortales eran aún más raros. No estaba seguro acerca de la asociación de los 5 ancianos, pero entre los transmisores del Dharma de la Alianza de los 10.000 inmortales, solo él sabía de este asunto. Era algo que el ancestro inmortal le había dicho personalmente hace años. Y ahora. El transmisor del Dharma, Qian, miró fijamente al cultivador común y corriente que tenía delante, con sus pensamientos acelerados mientras especulaba sobre los orígenes del hombre. Alguien que conoce tal secreto debe haber entrado en contacto con poderes más allá del reino inmortal de la longevidad. Las técnicas secretas suantianas, un legado del reino inmortal. Debe ser un remanente de la secta suantiana, de eso no hay duda. Nunca imaginé que después de todo este tiempo, la secta suantiana todavía perdura como un fantasma inquebrantable. Y es posible que incluso se hayan infiltrado en los niveles superiores de la Alianza Inmortal. Abs. Mientras reflexionaba, el transmisor del Dharma guió sutilmente a Lifan. A menos que sea absolutamente necesario, es mejor no elegir la destrucción mutua. Después de todo, llegar a la situación actual no fue una tarea fácil. ¿No sería una lástima renunciar a ello tan fácilmente? Lifan asintió en señal de acuerdo. 7 años de planificación en este mundo, si lo abandonara así, realmente me mostraría reacio. El corazón del transmisor del Dharma Jian volvió a temblar. ¿7 años de planificación? ¿Solo 7 años? ¿Cómo es eso posible? ¿Cuándo se infiltró tan fácilmente nuestra alianza de los 10.000 inmortales? El transmisor del Dharma, Qian, estaba interiormente furioso y una vez más examinó al cultivador de la secta Xuantian que tenía delante. O tal vez me está engañando deliberadamente. El transmisor del Dharma Jian no pudo evitar preguntarse. Pero después de observar durante un rato, sacudió la cabeza en silencio, desestimando sus propias sospechas. Todas las cosas son como yo no era una técnica ni una habilidad divina. Fue un rasgo innato incomparable con el que nació. Cualquier ser vivo que entrara en contacto con él cara a cara lo percibiría como ellos mismos. Las sospechas, los secretos y las defensas, emociones normalmente reservadas a los demás, no surgirían cuando se enfrentara al transmisor del Dharma Jian. Si sus vidas se vieran amenazadas, instintivamente lo protegerían como lo harían con sus propias vidas. Durante miles de años en el reino Xuanwang, el transmisor del Dharma Jian nunca se había encontrado con un ser inmune a este rasgo.
Incluso el ancestro inmortal de aquel entonces no fue la excepción. De lo contrario, ¿cómo podría él, con su fuerza y talento nada destacables, haber mantenido constantemente la posición de principal transmisor del Dharma? Esta habilidad era realmente extraordinariamente poderosa. Para él, no había enemigos en el mundo. Si quisiera, podría descubrir los secretos de casi cualquier persona. Si hubo algún defecto fue que solo alcanzó el nivel de como yo. No para mí. De hecho, casi todos los seres no albergarían sospechas hacia ellos mismos. Pero si comenzaran a dudar de la autenticidad del yo que retrataba el transmisor del Dharma Gyan, aún así lo atacarían. En aquel entonces, el ancestro inmortal lo vio de esta manera. Por lo tanto, solo pudo extraer información lentamente mediante diversos métodos indirectos. Si hacía directamente preguntas que el verdadero yo consideraba de conocimiento común, corría el riesgo de quedar expuesto. Aunque existía esta limitación, con el paso de los años, al confiar en esta habilidad que desafiaba al cielo, permaneció invencible. Se podía contar con una mano el número de cultivadores que realmente podían ver a través de él. Otros transmisores del Dharma eran conscientes de su habilidad. Incluso con precauciones, fueron fundamentalmente incapaces de resistirse. Solo podían respetarlo desde la distancia. Con el fin de mantener el orden general del grupo transmisor del Dharma, también se exilió voluntariamente a un pequeño mundo en blanco llamado las ruinas que regresan. Desde allí, controló de forma remota muchos asuntos de la alianza de los 10.000 inmortales. El cultivador que lo precedió, aunque misterioso e impredecible, claramente no pudo escapar de la influencia de su habilidad innata. Todo lo que dijo debería ser verdad. Al emitir este juicio, el transmisor del Dharma Gyan no se sintió aliviado. En cambio, su corazón se hizo aún más pesado. 7 años, 7 años. La mente del transmisor del Dharma Gyan examinó rápidamente todos los eventos, grandes y pequeños, que habían ocurrido en la alianza de los 10.000 inmortales durante los últimos 7 años, tratando de identificar al traidor llamado Mo Rubin. Pero la otra parte obviamente había cambiado su nombre, sin dejar pista alguna. Parece que todavía tenemos que encontrar una manera de superar a esta persona. Mientras los pensamientos del transmisor del Dharma Gyan se aceleraban, respondió, de hecho, pasar 7 años no es gran cosa. Pero si perdemos esta oportunidad, quién sabe cuánto tiempo tendremos que esperar para empezar de nuevo. Jeje, no importa. Con la verdad en la mano, siempre y cuando se haya logrado una vez, se puede replicar innumerables veces. Li Fen hablaba con confianza cuando sus palabras se detuvieron de repente. Miró fijamente al transmisor de Dharma Gyan, su expresión aparentemente no cambió. Pero el transmisor del Dharma Gyan sintió profundamente que la atmósfera circundante había cambiado. ¿Dónde revelé un defecto? Con la verdad en la mano, ¿puede replicar un plan que alguna vez se logró innumerables veces? ¿Qué es la verdad? ¿Podría ser un artefacto inmortal dejado por la secta suantiana? En un instante, innumerables pensamientos pasaron por la mente del transmisor del Dharma Gyan. Sin embargo, también se dio cuenta de que podría haberse expuesto. Sin molestarse más en ocultarlo, aprovechó los últimos momentos mientras su habilidad innata aún era efectiva y trató de preguntar, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La pregunta resonó repetidamente en el mar de conciencia de Li Fan. Una mirada desprovista de cualquier emoción encerrada en el transmisor del Dharma Gyan. Luego, el millón de dioses y demonios que habían estado causando estragos y destrucción en todo el reino Xuanhuan regresaron en un instante. El aura maligna se elevó hacia los cielos y el dominio fantasmal descendió una vez más. La expresión del transmisor de Dharma Gyan cambió ligeramente. Intentó cortar la conexión y retirarse de este mar de conciencia. Pero ya era demasiado tarde. El millón de dioses y demonios dejaron escapar rugidos trascendentales dirigidos al transmisor del Dharma Gyan. Los rugidos convergieron como una ola monstruosa, derrumbándose con el impulso de destruirlo todo. En medio del ataque del millón de dioses y demonios, se disparó un rayo tenue y discreto de luz divina de 7 colores. Chocó con la conciencia del transmisor del Dharma Gyan. En el momento del contacto, la luz divina de 7 colores se disolvió silenciosamente, inyectando un rastro de moho gris en la conciencia del transmisor del Dharma Gyan.
Contacto, tos.